¿Quieres saber cómo conseguimos unos beneficios medios de más de un 30% mensual? Muy buenas, trader. En este vídeo te explicaré cómo entender e interpretar la información que tenemos sobre las carteras oficiales de Doothibus Pro. Daremos un repaso a las carteras disponibles que ofrecemos de forma gratuita y te mostraré cómo calculamos las carteras en nuestro laboratorio de investigación y desarrollo para que tengas el mejor criterio posible al elegir la cartera con la que quieres operar. Quédate hasta el final de este vídeo porque voy a mostrarte también qué cartera es la mejor que tenemos actualmente y por qué con ella esperamos unos beneficios en torno al 375% anual. En la descripción de este vídeo te dejo enlaces directos al minuto donde comienzan las distintas secciones para que puedas navegar por la información concreta que estás buscando. Soy Darius Milton y esto es Botvesting y Doothibus Pro. Sin duda alguna, la mejor herramienta que encontrarás para trading manual, asistido y automático del mercado. Empecemos por el principio. Para eso necesitarás saber qué es un portafolio o cartera de inversión. Pero no te preocupes si no eres un experto en finanzas. Voy a explicarlo de una forma sencilla y espero que entretenida. Así que imagina que un portafolio de inversión es como un equipo de superhéroes. Cada uno tiene sus habilidades y juntos pueden enfrentarse a cualquier desafío que le plantee un supervillano. Vamos a descubrir cómo crear el mejor equipo de superhéroes para nuestras inversiones. Un portafolio de inversión es como un equipo de superhéroes formado por diferentes tipos de activos financieros, en nuestro caso, diferentes pares de Forex. La idea es saber cómo invertir en varios de estos superhéroes al mismo tiempo para diversificar el riesgo y maximizar nuestros rendimientos a largo plazo. Y esta es la dificultad. ¿Cómo elegimos a los miembros de nuestro equipo? Aquí es donde entran en juego los algoritmos de inversión como los de Doothibus Pro. Estos algoritmos nos ayudan a encontrar la combinación perfecta de superhéroes para nuestro portafolio. El objetivo es encontrar un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo, evitando con ello la pérdida total de nuestra inversión. Imagina que tenemos 18 superhéroes diferentes. Cada uno de ellos es el resultado de nuestros 3 algoritmos de Doothibus Pro, Julius Caesar, Aníbal Barca y Alexander Magnus, para cada uno de los 6 pares de Forex. 3 algoritmos por 6 pares igual a 18 superhéroes. El supervillano de nuestro caso es un tal Mercatus y tiene un superpoder que se llama Equity Drawdown o flotante negativo. Ese flotante negativo actúa contra nuestros superhéroes igual que la kriptonita lo hace en Superman. Cada vez que el villano Mercatus ataca a un superhéroe, lo debilita de forma individual. Si el villano consigue afectar de forma conjunta a nuestro equipo lo suficiente como para superar la tolerancia del equipo a esa kriptonita o Equity Drawdown, perderemos la batalla y de paso nuestra cuenta de inversión. Así que necesitamos encontrar la mejor combinación de esos 18 superhéroes para enfrentarnos a Mercatus de la forma más óptima y rentable, con el foco puesto no solo en la potencia del equipo, sino especialmente en la suma de sus debilidades. ¿Recuerdas aquello de que la potencia sin control no sirve de nada? Pues eso mismo, buscamos control total. Como no podemos tenerlo porque solo disponemos de las estadísticas del desempeño de nuestros superhéroes en el pasado, y el tipo este Mercatus es un nuevo supervillano, buscamos al menos tener la mayor esperanza de nuestro lado para esperar un resultado que salve a la humanidad y de paso a nuestra cuenta de trading. Para medir el riesgo potencial de nuestro equipo de superhéroes, utilizamos la estadística aplicando el Recovery Factor del equipo. Esto es como una puntuación que nos indica qué tan bien ha funcionado nuestro equipo en el pasado en términos de beneficio y riesgo. Un Recovery Factor mayor a 1 significa que nuestro equipo de superhéroes ha sido rentable en general, y cuanto mayor sea el Recovery Factor, mejor ha sido su desempeño. Ahora, veamos un ejemplo de una combinación exitosa y otra que no lo es. Supongamos que tenemos a Superman, Wonder Woman, Flash, Wolverine y a Punisher, un equipo, y a Batman, Aquaman, Spider-Man, el Capitán América y Green Lantern en el otro. No está mal. Todos nuestros superhéroes tienen una tolerancia individual a los poderes del supervillano de 10.000 puntos de vida. Pero desconocemos cuántos puntos de vida máximo pueden soportar en equipo, así que los metemos en un simulador de batallas y lo anotamos todo. El primer equipo ha alcanzado un recovery factor alto porque el beneficio que generan
Es decir, sus habilidades de superhéroes se complementan muy bien. Cuando uno es debilitado por los poderes de Mercatus con su ataque de Equity Drawdown, los otros resisten frescos y fuertes. Así que sus habilidades siempre suman y consiguen resistir juntos, por lo cual pueden enfrentarse a cualquier desafío. El segundo equipo, aunque también es muy poderoso, tiene un recovery factor bajo porque sus habilidades no se complementan de la misma manera. En ocasiones, los daños recibidos por el maligno rayo de Equity Drawdown afectan a más de un superhéroe a la vez, y esto solo suma riesgo al equipo completo, lo que resulta en un desempeño menos óptimo. El mejor equipo será la selección perfecta de entre nuestros 18 superhéroes, y para saber que la tenemos, valoraremos el recovery factor del equipo en su conjunto. ¿A qué velocidad se recupera el equipo de los daños? Cuanto mayor recovery factor alcance un equipo, mejor rendimiento en términos de beneficio y riesgo tiene. Esto, en ocasiones, dejará fuera del equipo a algún superhéroe. Incluso en otras ocasiones, un superhéroe podría participar en el equipo con un multiplicador de potencia sin que esto afectase al desempeño de forma negativa. En resumen, un portafolio de inversión es como un equipo de superhéroes en el que cada miembro tiene habilidades diferentes y juntos pueden enfrentarse a cualquier desafío. Los algoritmos de inversión de Dufibus Pro, junto con la optimización cuantitativa, es decir, el terreno, el laboratorio de entrenamiento donde hemos enfrentado a antiguos supervillanos a nuestros superhéroes, nos ayudan a encontrar la combinación perfecta de superhéroes para maximizar nuestros rendimientos y minimizar nuestro riesgo. Cuanto más poder sumemos, más rápido podemos derrotar a Mercatus. Cuanto más deprisa crezca nuestra cuenta, antes alcanzamos el retorno de inversión y antes podemos seguir peleando en el mercado solo con los beneficios de nuestra cuenta. Por el otro lado, gracias a esa información histórica, podemos saber cuánto fue el máximo daño infligido en un momento puntual al equipo en su conjunto y así conocer dónde debemos situar el límite de riesgo que vamos a aceptar. A mayor beneficio, con una tolerancia al riesgo menor, el recovery factor o factor de recuperación aumenta, y por lo tanto nuestro sistema, formado por el equipo de algoritmos, es más óptimo. Así que una cartera de inversión significa trabajo en equipo, y esto se traduce en diversificación. A mayor diversificación, mejor rendimiento, más próximo queda el retorno de inversión y más batallas podremos enfrentar contra el supervillano a batir, el mercado. Parte del trabajo que hacemos en nuestro laboratorio de investigación y desarrollo es, por un lado, crear nuevos superhéroes. Un superhéroe es un algoritmo Caesar, Alexander o Aníbal sometido a millones de pruebas de sus ajustes internos contra un par concreto de Forex para obtener su configuración óptima. Cuando tenemos muchos superhéroes distintos, los recombinamos con procesos matemáticos y estadísticos que nos permitan calcular las carteras de inversión óptimas para funcionar con un supervillano a medida compuesto por los pares de Forex que queremos enfrentar. El resultado nos permite medir el poder que tiene cada cartera, otorgándole una puntuación en forma de factor de recuperación, y gracias a esto podemos comparar entre sí las carteras para determinar cuál es la óptima. Siempre y cuando el mercado para cada activo que compone la cartera se comporte de forma individual y conjunta de una forma similar a como lo hizo en el pasado, podremos enfrentarnos a él en las mejores condiciones posibles para alcanzar nuestros objetivos de rentabilidad y riesgo. Por eso decimos siempre que los rendimientos pasados no pueden asegurar los rendimientos futuros, pero cuanto mejores sean nuestros cálculos, más probabilidad existe de que derrotemos al mercado. Y os aseguro que nadie, absolutamente nadie que te ofrezca una herramienta de inversión como Dufibus Pro, te está dando ese valor añadido, y muchísimo menos a coste cero. Y ahora que ya entiendes qué es un portfolio y cómo funciona, es el momento de contarte cuáles son nuestros equipos de superhéroes. Estas son las carteras de Dufibus Pro para la versión 2.7 que lanzamos en mayo de 2023. En total tenemos 14 portfolios o carteras que trabajan con los pares dólar australiano, dólar canadiense, canadiense contra franco suizo, euro contra australiano, euro dólar, libra australiano y neozelandés contra la libra esterlina.
En este documento, que está disponible al final de nuestro manual de Duzibus Pro, puedes encontrar los cálculos básicos que te permitan realizar una elección inteligente de cómo vas a operar Duzibus Pro acorde a tus preferencias de pares y balances de cuenta. Cada una de las carteras funciona en un conjunto concreto de pares, de modo que si, por ejemplo, le tienes manía a la libra, puedes elegir una cartera que no la contenga. En las tablas de esta primera página puedes ver las 14 carteras que tenemos. El orden que tienen no está relacionado con el beneficio potencial o con el riesgo que se asume. Ese valor que podría servir de orden lo tienes en esta columna de factor de recuperación o recovery factor, que recuerda, es la medida estadística que hemos utilizado para calcular y comparar lo buenos o eficientes que son los portafolios entre sí y de este modo seleccionar al más óptimo para cada caso. Empezando de arriba abajo, podemos ver que la cartera número 1 es la que mayor recovery factor tiene, en este caso un 51,15, y opera en los 6 pares de Forex que hemos optimizado, mientras que la cartera con menor estadística de riesgo-beneficio es la 14, que trabaja solamente en 3 pares y tiene factor de recuperación de 26,52, que sigue siendo una cifra espectacular para cualquier portafolio de inversión. Para que te hagas una idea, con la cartera que usábamos en las últimas versiones de Duzibus Pro de 4 pares, el recovery factor que obteníamos era de 29,67. Es importante que sepamos que estos resultados son el fruto de la recombinación de resultados de todas las optimizaciones científicas y cuantitativas para cada uno de los algoritmos de cada uno de los pares. Para su optimización se han empleado datos de alta calidad modelados en nuestro laboratorio, utilizando un periodo histórico que va desde el 1 de enero del 2012 hasta el 23 de marzo del 2023, lo que supone más de 11 años de datos. Puedes buscar en cualquier expert advisor público, libre o comercial, que te puedo asegurar que no verás en ningún robot de trading algorítmico de su clase, y mucho menos gratuito, un trabajo tan dedicado y exhaustivo. Pues bien, en estas 3 columnas últimas podemos ver el balance mínimo viable o absoluto. Es el balance mínimo que en laboratorio habríamos necesitado para operar las carteras, teniendo en cuenta el pico máximo de la suma de todos los flotantes negativos en cualquier momento histórico. Al ser una medida realizada en condiciones de laboratorio con datos históricos, donde las condiciones de trading son ideales y no sufren deslizamientos, noticias que disparan el spread y otras cuestiones similares, no es un balance recomendable para operar. Para ajustar mejor el riesgo, adoptamos mejor un balance recomendado, que es un 20% más que el balance mínimo viable. En definitiva, en estas tablas se resumen los principales datos sobre las expectativas de alcanzar el retorno de inversión y esperanza de retornos de cada una de las carteras. Pero veamos las carteras más a fondo. Para eso nos vamos a ir a las siguientes páginas. En estas tablas se resume todo el potencial de cada una de las carteras que tenéis disponibles en vuestro Duzibus Pro, que como sabéis es gratuito cumpliendo unos simples requisitos que te dejo por aquí. Como puedes ver, la primera cartera, que contiene 6 pares, ha obtenido una puntuación de 51,15 en el Recovery Factor y se puede operar con un balance mínimo de $120 y sin máximo balance a operar. Ten en cuenta que las cuentas estándar y las cuentas cent o centavo tienen exactamente las mismas estadísticas y solo varía el balance. En estos cálculos hemos empleado balances estándar, pero si vas a usar una cuenta centavo, que es lo más recomendable, para calcular el balance inicial solo tienes que quitarle 2 ceros, así que 12.000 se quedan en 120. También recuerda que si vas a realizar pruebas con una cuenta demo, debes utilizar el balance y los archivos que cargan carteras estándar siempre. De lo contrario, estarías operando con 100 veces más riesgo de lo que deseas y de lo que nosotros hemos recomendado. Pues bien, esta cartera, usando los ajustes recomendados de balance, permite estimar un retorno anual de 373%, o lo que es lo mismo, una media mensual superior al 31% y más de un 7% de media semanal. Es importante decir que en estos retornos no se está aplicando ningún tipo de interés compuesto. Es como si el balance de la inversión fuera siempre fijo de $12.000. Aquí se muestran los meses que se estiman para alcanzar el ROI o retorno de inversión. Esto significa que si inviertes, por ejemplo, $5.000,
Se estima que al cabo de aproximadamente 3 meses y unos días, habrías recuperado la cantidad inicial, por lo que si has retirado periódicamente los beneficios, podrías estar invirtiendo solo con el beneficio. Obviamente, en un año estarías cerca de multiplicar por 4 tu inversión. Ojo, estas cifras son medias que han sido calculadas con el resultado de esos más de 11 años de históricos. Unos meses se ganará más y otros menos, pero la media es la que te muestro aquí. Es una auténtica locura, creo yo. Pero no te agarres al FOMO ni esperes hacerte millonario con esto. Es un producto de alto riesgo y mi mejor consejo es que vayas retirando periódicamente los beneficios. En la fila Copy Trading puedes ver la estimación de rentabilidad de la inversión en copy, así que obviamente el resultado con el mismo balance será menor, ya que debe descontar un 20% final, que es nuestra comisión, y que se aplica de forma automática por el broker. En esta columna, además del Recovery Factor, puedes ver los datos históricos de la combinación de los algoritmos que participan en la cartera. Por ejemplo, el máximo margen alcanzado por la cartera, que es el mínimo dinero de nuestra cuenta que no se utilizó en la operativa, en este caso de casi $7.000. El profit histórico, que es el beneficio, esos $10.000 iniciales, alcanzó de operar durante esos 11 años y pico. En este caso, más de $500.000. Aquí tenemos la media de beneficios al día, a la semana y al año. Por último, podemos ver el número de algoritmos que componen la cartera. En este caso son 15 algoritmos. ¿Por qué si son 6 pares y 3 algoritmos en cada par, 3 caudillos, solo hay 15 algoritmos activos? ¿Recuerdas antes que te he explicado cómo montábamos los equipos de superhéroes para enfrentarse al supervillano? En este caso, y aunque hayamos metido en la batidora candidatos a superhéroe que permitan un máximo de 18 algoritmos funcionando a la vez, hay 3 algoritmos cuya activación no mejora el Recovery Factor. Es decir, empeoran el sistema y por lo tanto quedan fuera, en el banquillo. Estos algoritmos aparecerán apagados en vuestros Doothibus Pro. Es lo que tiene que ocurrir. Si estás migrando desde una versión anterior a la 2.7 de Doothibus Pro, has cargado alguna cartera y tienes alguno de los algoritmos apagados que todavía con operaciones, simplemente tendrás que cambiar su estado a terminando para asegurarte que terminen de gestionar sus ciclos de operaciones y que cuando terminen no vuelvan a iniciar nuevos ciclos. Por el contrario, cuando cargues una cartera, algunos caudillos podrían tener el lotaje inicial al doble o más que el mínimo. Esto también es normal. Recuerda que en los cálculos que hacemos para la composición de la cartera, puede suceder que un algoritmo pueda participar con el doble o más de fuerza, si con ello conseguimos que el Recovery Factor de todo el conjunto aumente. Te lo voy a explicar mejor un poquito más adelante. Para el resto de carteras disponibles, también tienes aquí sus estadísticas. Por ejemplo, la cartera número 2 no incluye ningún australiano contra el dólar canadiense. Tiene un retorno en torno al 25% mensual, un 41,31 de Recovery Factor y también contiene un total de 15 algoritmos. Fíjate que en este caso el balance mínimo recomendado es superior a la otra cartera, en este caso $17.500, o lo que es lo mismo, $175 para cuentas centavo. Las dos siguientes son fruto de una combinación distinta de los mismos 5 pares que la cartera 2, pero menos exigente en cuanto al balance inicial. Por ejemplo, la 4 podemos ver que tiene mejores estadísticas que la 2 en cuanto a Recovery Factor y podría trabajarse desde $115 en cuenta centavo para un rendimiento cercano a un 46. Échale un buen vistazo al resto de carteras, porque entre ellas hay algunas que tal vez te resulten atractivas porque no incluyen algún par concreto al que le puedas tener especial manía. Hemos incluido una cartera de 6 pares, 7 carteras para 5 pares, 2 carteras de 4 pares, y 4 carteras para 3 pares. Si no encuentras la combinación que buscas, pídenos en los grupos de Telegram que calculemos exactamente esa cartera que para ti es la ideal. En la última página de este documento podemos ver la composición para cada una de las 14 carteras según los algoritmos que intervienen en ellas. Por ejemplo, en la primera columna que se corresponde con la cartera 1, vemos que el algoritmo Julio César para el dólar canadiense franco suizo está desactivado, es decir, aparecerá como apagado. Lo mismo les pasa a la Aníbal Barca del eurodólar australiano y para la libra contra el dólar australiano con Alejandro Magno. Aquí también vemos que el canadiense franco suizo con Aníbal Barca comenzará sus ciclos con el doble de lotaje que el resto.
Es decir, si el mínimo balance recomendado de $120 en cuenta centavo comienza con 0.01 lotes, este caudillo comenzará con 0.02, y así proporcionalmente al balance que estemos usando. Lo mismo sucede en este caso con la libra contra el australiano, en el algoritmo Julio César. Vayamos a la segunda columna, correspondiente a la cartera 2. En ella vemos que los 3 algoritmos del australiano contra el canadiense no existen. Esto es porque ese es el símbolo que no se está utilizando en esta cartera. Como podéis ver, en este caso, esta configuración contempla que la libra contra el australiano, en el caudillo Julio César, operará al triple del lotaje inicial. Y si me preguntaras qué cartera es la mejor, yo no tendría ninguna duda. Aquella que te ofrezca más posibilidades de diversificar, es decir, la que más activos contenga y más algoritmos participen de forma coordinada. Con las carteras actuales, la de 6 pares es la que mejor recovery factor nos ofrece y por lo tanto es la que nos permite esperar una recuperación más rápida de nuestra inversión. Por esto, la cartera número 1 es la mejor candidata para poner en marcha en tu Dufibus Pro. Y esto es todo por hoy. Espero que la información que te he facilitado te resulte de valor para entender cómo funciona un portafolio de inversión y cómo sacarle el máximo partido con tu Dufibus Pro en modo automático. Si es así, hazle like a este vídeo y compártelo. Suscríbete al canal para no perderte las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo.